Esferas de luz, una noche de terror. Esta historia me la contó mi hermano y dice que ha sido la experiencia paranormal más aterradora que ha tenido. Lo más interesante es que no solo le pasó a él, sino que le pasó estando con su novia, y cuando ella la cuenta es exactamente la misma que relata mi hermano. Aún hoy en día y después de alrededor de 10 años la historia sigue contándola con todo lujo de detalles como si hubiera ocurrido ayer. Hace unos años, la novia de mi hermano le dijo que tenía una tía en un lugar rural que hace años no veía y que les dijo que podían ir a visitarla cuando quisieran. Él pensó que sería una buena idea relajarse un poco y olvidarse unos días del estrés de la ciudad. Se pusieron de acuerdo y planearon ir a visitarla la semana siguiente. Cuando llegaron, fueron recibidos con una extraña frialdad, sin ofrecerles ni siquiera un vaso de agua antes. Lo primero que hizo la tía de ella luego de saludarlos fue que sí querían ver algunas fotos. A ellos les pareció muy extraño que no llevaban ni 5 minutos de haber llegado y en vez de ofrecerles café o pan, o algo así, lo primero que les dijo fue lo de las fotos. Ellos aceptaron verlas, pero no se imaginaban que ahí iba a comenzar su experiencia paranormal. Las imágenes en su mayoría mostraban a un primo de su novia, quien había fallecido hace tiempo. Más de la mitad de las fotos eran de él. Muchas eran fotos normales, haciendo actividades cotidianas, nada fuera de lo común. Sin embargo, lo que más los perturbó fue encontrar unas fotografías del primo en su ataúd. Eran bastantes fotos del día de su funeral. Ellos no dijeron nada, pero la novia de mi hermano le explicó después que ese había sido el primo que había fallecido hacía unos años y que por eso tenía tantas fotos no solo en el álbum de fotos, sino también alrededor de la casa. No sé qué opinan, pero al menos la gente que yo conozco, no está acostumbrada a tomar fotos a los muertos en su funeral para atesorarlas como un gran recuerdo memorable. Déjame en los comentarios si conoces a alguien que tenga fotos de sus familiares fallecidos en su álbum de fotos. Les pareció algo extraño, pero no le dieron mucha importancia. Al anochecer, se retiraron a una casa que les habían prestado para pasar la noche. Pero el silencio de la noche se acabó cuando el perro de que tenían comenzó a ladrar muy fuerte. No era un ladrido normal como cuando están viendo un gato o algún animal a lo lejos como este, sino que eran ladridos feroces como si detectara algo amenazante afuera y estuvieran tratando de luchar con eso, así como estos. De repente, un golpe resonó en la puerta, un golpe real y contundente, no un simple soplido del viento. El perro, que estaba alborotado, ahora estaba en silencio, emitiendo sonidos llorosos como si se hubiera asustado mucho. Los dos se acurrucaron bajo las sábanas, cuando sintieron una presencia, una especie de ente invisible que se deslizaba debajo de las cobijas. No era ninguna sensación física como de alguna mano o persona, sino más bien como si la cobija se estuviera moviendo por sí sola. Se asustaron mucho y decidieron sacudir la cobija y volver a dormir. Después de un tiempo, la novia de mi hermano afirmó sentir que alguien le acariciaba el pelo, y le dijo a mi hermano que dejara de hacerlo, que estaba muy asustada. Mi hermano le dijo que no lo había hecho, y cuando ella volteó para confrontarlo, se sorprendió al ver que él estaba de espaldas. Era imposible que la hubiera acariciado y se hubiera vuelto hacia el otro lado tan rápido sin que ella se diera cuenta. Estaban completamente aterrados, así que ambos se pusieron a hablar sobre todo lo que había pasado y que definitivamente no era algo normal. Luego de estar hablando un buen rato se dieron cuenta de dos orbes que flotaban en el techo dentro de la casa. Eran dos esferas de una luz tenue que hacían movimientos extraños como si tuvieran vida propia. Estas esferas luminosas estuvieron unos segundos dando vueltas hasta que desaparecieron. Mi hermano volvió a ver a su novia y estaba completamente petrificada del miedo. Luego, un escalofrío recorrió el cuerpo de mi hermano cuando ella le preguntó que si había visto esas esferas de luz. Esto le confirmó que no se lo había imaginado. Para distraerse de los extraños sucesos, decidieron encender el televisor. Para su horror, apenas lo encendieron, se encontraron con un programa a todo volumen sobre posesiones y fenómenos paranormales. El televisor estaba con el volumen al máximo. Y aquí, antes de continuar contándote la historia, quiero hacerte una pregunta. Sé que no es imposible, pero ¿alguna vez has tenido que subirle el volumen al televisor hasta el máximo? En toda mi vida, aun con una tormenta, nunca he tenido que subirle el volumen hasta el 100%. Sé que esto no es nada paranormal y alguien perfectamente pudo haberlo hecho. Pero dados las demás cosas que les habían pasado, era bastante extraño que estuviera al máximo y exactamente cuando encendieron el televisor, estuvieran dando un programa de posesiones. Rápidamente apagaron el televisor, sintiéndose aún más inquietos. Intentaron contactar al otro primo de ella, el hermano del fallecido, para ver si no los dejaban ir a la casa de ellos a pasar la noche, pero la falta de señal celular en esa área rural los dejó incomunicados. Decidieron intentar dormir, esperando que no pasara nada más. Al día siguiente, compartieron sus experiencias con la familia. Los demás les dijeron que parecía como si fuera que el alma en pena del primo fallecido estuvo ahí anoche, ya que la casa donde se hospedaban había pertenecido a él. Al día siguiente, decidieron regresar de nuevo a la casa y no volver a pasar una noche ahí.
Al día de hoy están convencidos que algo paranormal sucedió y no se logran explicar los sucesos que pasaron esa noche. Lo más intrigante fueron las dos esferas luminosas que vieron y que, por supuesto, nunca olvidarán.